Veníamos hablando nosotros al inicio del programa, contándote que vamos a estar hablando de los miedos en general, de los miedos en general, pero también el miedo de aquellos que son, hacia aquellos que son más jóvenes sería el título. Pero bueno, para eso lo tengo en línea a Federico Guiot. Es psicólogo, psicoanalista. Federico, buenas tardes y bienvenido a este año nuevamente. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Buenas tardes. Federico, vos sabés que veníamos planteando el tema de los miedos. A ver, una de las cosas que me gustaría preguntarte es natural que ahora, por ejemplo, que estamos post pandemia, decimos post pandemia porque estamos como saliendo de todo esto, es natural que el miedo invada, por ejemplo, a las mamás o a las personas a la hora de salir a algún lugar, a ir a algún lugar o, por ejemplo, el inicio de las clases. ¿Es normal en las personas? Bueno, yo diría que es esperable. ¿Sí? No sé si natural. Habría que ver en cada caso el miedo a qué está dirigido, a qué se tiene miedo. Y por ejemplo... Porque bueno, cuando hablamos de miedo... Sí, te escucho. Cuando hablamos de miedo, por ejemplo, podemos tener muy diferentes situaciones, ¿no? Una cuestión es que, por ejemplo, aparezca el miedo al modo de las fobias, ¿no? Si yo sé que en tal casa va a haber un perro, como yo le tengo fobia a los perros, en esa casa no aparezco. Claro. Esa sería una situación. Otra cosa que me parece que por ahí es un poquito más a donde apunta tu pregunta es sí. La cuestión de las diferentes preocupaciones, si se quiere, que pueden aparecer. Exactamente. En esto que hablamos de ¿la fobia siempre está relacionada con el miedo, Federico? Son sinónimos. Son sinónimos. Digamos, cuando decimos fobia, decimos miedo. Claro. Sí, por eso siempre cuando preguntamos algo es para quedarnos claro, porque viste que generalmente cuando uno dice, me da fobia que tenga que salir para aquel lado sabiendo que, entonces muchas veces esa es la pregunta. A ver, no nos conversábamos hoy temprano, nos llegaban algunos audios cuando habíamos anunciado que vos venías, que vos salías con nosotros, acerca de, bueno, pero toda madre tiene ese miedo por el hijo. ¿Hay cómo interpretamos eso? ¿Un miedo, un cuidado? Bueno, es muy interesante la pregunta y por ahí me parece que es una pregunta que va más dirigida bien al caso por caso. Porque bueno, por supuesto, podríamos decir en principio, un hijo es alguien a quien en principio se ama, habría que ver los casos en los cuales no, y a quien además, porque se lo ama, se lo cuida. Entonces, en ese caso, por ahí es esperable que a lo mejor tanto las mamás como los papás tengan la preocupación de cómo le va a ir a mi hijito, a mi hijita, por ejemplo, cuando le vaya a la escuela, cuando vaya a hacer un deporte, porque bueno, se va a encontrar con otros chicos. Muchas veces aparece la preocupación, por ejemplo, de que un hijo sufra bullying. Se me ocurre responderte eso. Sí, es verdad. Ahora bien, en todo esto, más allá de la preocupación, me parece importante, digamos, que ahí, ya sea en una mamá o ya sea en un papá, funcione una determinada función, justamente que sea la capacidad de poder separarse de ese hijo. Digamos, me parece normal que una mamá o un papá se preocupe, ¿sí? O bueno, por ejemplo, se me ocurre también cuando los hijos tienen un viaje, ¿no? Por ejemplo, cuando los padres dicen, por ejemplo, este año le toca a mi hijo el viaje a Bariloche, a Carlos Paz, dependiendo de dónde vayan y de su edad. Claro. Bueno,
Me parece que la cuestión es ahí, digamos, porque en todo eso se juega una cuestión muy importante, donde a lo mejor un padre o una madre pueden transmitir, digamos, determinadas precauciones que un hijo podría tener. Lo importante ahí me parece que es que de algún modo se pueda lograr separarse de ese hijo, transmitiéndole a su vez, digamos, a ese hijo la capacidad de insertarse dentro de la cultura. Claro. En el caso puntual que estábamos tocando de los hijos, ¿está bien que la madre tenga el miedo? Porque hay muchas veces en que la mamá no tiene el miedo de que su hijo realice algunas cosas. ¿Es normal esto? Y lo estoy preguntando directamente por mí, ¿eh? No es porque porque tengas miedo. Muchas veces uno está tan confiado de que sabe X cosa que no aparece esa fobia, ese miedo a que se realice algunas cosas. ¿O es anormal lo mío o es normal que pueda pasar esto también? Mira, yo respecto a esas cuestiones trato de trabajar separadamente del concepto de lo normal o lo anormal. Porque si no, digamos, quedaría en la cuestión de, qué sé yo, una mamá que esté escuchando, diga, por ejemplo, bueno, tengo que ir al psicólogo porque soy anormal, por ejemplo. Claro. Ya sea que la respuesta vaya por el lado de tengo miedo o no. Sí, es verdad. Es verdad. Digamos, me parece que ahí la cuestión es mucho más interesante, al menos del lado terapéutico, si logramos hacer esta pregunta, por ejemplo, o digamos, que el comentario aparezca de este modo en una madre. Cada vez o cuando mi hijo se va a la escuela, bueno, me quedo congelada, no puedo llevar a cabo ningún tipo de actividad por la angustia que siento. Entonces, claro. Digamos, ahí me parece que la cosa cambia. Sí. Me parece, digamos, que esa es una situación, sí, donde se haría bien en consultar con un psicólogo. Exactamente. Pero bueno, al menos yo, que trabajo desde el psicoanálisis, sí. Prefiero trabajar separadamente de la idea de lo normal y lo anormal. Está bien. Y por ejemplo, cuando, viste que generalmente dice, yo escucho a menudo madres que dicen, no, por ese camino no vas, porque ahí lo más seguro es que pase tal cosa. A mí me da terror. ¿Eso también es normal? O sea, a ver, más allá del dicho, ¿no? De que uno lo puede decir, no, por ahí, no, porque me da terror. ¿Es normal que pase eso? Que se exprese de esa manera hacia un hijo, una madre? Bueno, yo creo que es esperable, es común. Claro. En todo caso, obvio que suele ser importante, digamos, que de algún modo los padres delimiten determinados caminos. Qué sé yo, por decir, a lo mejor hace bien un padre en decir, supongamos que tiene, no sé, un nene de 4 o 5 años, la típica, ¿no? En el agua de la cintura para abajo. Ay, sí. Seguramente la has escuchado. Sí, es verdad. Bueno, es importante, como decía una conocida alguna vez, el río no tiene ramas, es decir, no tenemos de dónde agarrarnos. Sí. O sea que cuando nos lleva... Sí, nos arrastra. Entonces, una cosa es que tal vez, se delimiten ciertos límites. Otra cosa es que tal vez ese miedo que la madre o el padre siente limite la vida del hijo. Claro. ¿No? Sí. Por ejemplo... No, yo a mi hijo ya sé que él me pide que quiere jugar a la pelota, que se mira todos los partidos de River o de Boca, pero yo no pienso mandarlo al club porque ahí le pueden pegar patadas. Claro. ¿No? Entonces, bueno, son situaciones en las cuales a lo mejor no se está permitiendo a un hijo
producir determinados lazos sociales que, bueno, evidentemente pueden ser muy importantes. Claro, ahí sí estamos hablando de una fobia, porque ahí sí tenemos que tratarlo, porque cuando empieza a ya entrar el miedo a consumir a una persona a tal punto de que no deje o perjudique a su hijo en tareas tan sea deporte, sea X cosa, ya hay que tratarlo, o estoy equivocada. Sí, digamos, me parece que la cuestión del miedo, porque también hay que tener en cuenta que el miedo muchas veces tiene una función. Qué sé yo, si a mí me soltaran en una jaula con 5 leones, y bueno, sería esperable que uno tenga cierto miedo. ¿No? Y encima el león se lo ve hambriento. Sí, claro. Digamos, el miedo en ese sentido tiene una función. Me parece importante hacer una consulta y de algún modo hacerlo analizable cuando aparecen determinados miedos que hacen a una inhibición en la persona. Claro. Es decir, digamos, a una determinada tarea que se querría realizar, pero como aparece el miedo, no se puede. Claro. Y pasa muy frecuentemente, o que se escucha muy frecuentemente, se escuchaba más el año pasado, igual Federico, pero se sigue escuchando este año, ahora que ya hemos pasado enero, que en febrero muchos chicos arrancan la escuela presencial, y hablo de jóvenes como más adultos también, no solo niños chicos, sino más adultos. El tema de los padres, del miedo y va a empezar, y esto de la pandemia, que lo vuelvo a traer a colación, porque es lo que más de una vez nos resaltan. El hecho de, pero ¿y si pasa tal cosa? ¿Cómo lo hablamos a los padres? ¿Cómo se le puede explicar a los padres que el hijo, bueno, tiene la vacuna y ya no se puede hacer más nada? ¿Cómo se lo habla a un padre ahí? ¿Que el hijo, perdón? Claro, que el hijo ya tiene todas las vacunas, estamos todos vacunados, que no hay más nada para hacer, tenemos que cuidarnos nada más. ¿Cómo se lo habla al padre? Bueno, habría que ver. En ese sentido, al menos, me parece que tenemos la tranquilidad de que las vacunas han funcionado. Sí, totalmente. Habría que ver el caso por caso, digamos, cuáles son las frases que utiliza esa mamá o ese papá en particular. Digamos, a lo que quiero oír es que no sé si hay una respuesta que pueda ser ley, digamos. Claro. Hay que decir esto. Lo que sí me parece, digamos, es que tal vez pueda resultar un poco injustificado, digamos, la idea de no mando a mi hijo a la escuela porque hay coronavirus. Claro. Hay que ver, digamos, es amplia la pregunta, porque bueno, sí. También es cierto que puede existir la posibilidad de algún chico que tenga alguna dificultad respiratoria grave. Claro. Me parece que es muy amplia, amplia. Es verdad. La pregunta, si me resulta interesante como para poder decir, hay que responder esto en estos casos, ¿sí? ¿Es normal entonces el miedo en una persona, Federico? Yo creo que el miedo es algo que puede estar o no, ¿sí? Insisto, hay situaciones que seguramente a todos nos puedan provocar miedo. El tema es ver, digamos, cuando el miedo empieza a formar parte de una neurosis. Claro. El otro día alguien me decía, tengo miedo de vuelta al fracaso en una relación sentimental. A ver, ¿ese es un miedo recurrente que te lo plantean o se plantea, Federico? ¿También sí, es algo que suele aparecer en las consultas. Sí. Ese es un miedo recurrente. ¿El miedo recurrente está en todas las actividades de nuestra vida o no? Claro, digamos, sí. Hay que ver qué relación tiene cada persona con sus actividades.
Pero por supuesto, me parece que la cuestión del fracaso ahí siempre queda muy enlazada al tema de la repetición, Claro. ¿no? Es decir, no lo vuelvo a intentar porque tengo miedo de que me vuelva a pasar lo mismo. Claro, totalmente. Federico, nosotros vamos, yo lo puse para no contestar porque si empiezo ahora a leer sabemos que vos tenés cosas para hacer y no podés, así que yo no voy a contestar hoy las preguntas, sí después te las voy a pasar y las vamos a ir contestando como solíamos hacer antes. Pero es interesante este tema del miedo porque abarca una gran cantidad de miedo, no solamente este miedo que hablábamos recién de los chicos, las madres, el fracaso amoroso, el emprender un nuevo trabajo, el miedo abarca todo y esto que vos decías está, yo te lo preguntaba, vos me lo contestabas, esto que está presente en todo momento, o sea, por cada uno de los pasos que vamos dando, si vamos sigilosamente por la vida, también vamos a ver teniendo miedo, que yo le diría cuidado, pero muchas veces mucha gente teniendo miedo de darlos. Vos sabés que se me cortó por un momento el audio. ¿De darnos qué cosa? Claro que yo decía que en el camino de la vida, generalmente, muchas veces tenemos miedo, yo diría cuidado, puse la palabra, de emprender cada una de las cosas, sea amorosa, sea trabajo, lo que fuese, y me parece importantísimo muchas veces tratarlo, porque creo que esto tratándose se podría solucionar fácilmente, ¿o no? Sí, por supuesto, digamos, son temas que mientras se los pueda analizar, mucho mejor. Federico, nos vamos a reencontrar con todas las preguntas que tengamos el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde. Agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y gracias porque a veces sos muy claro en cosas que a veces son difíciles de explicar, sos muy claro. Bueno, me alegro que así resulte. Gracias, Federico. Chau, Vanessa, hasta la próxima. Hasta la próxima. Próximo martes voy a responder todas las preguntas. Él es psicólogo, psicoanalista, él es Federico Guiot, el teléfono de él es 3447 4371 78. Podés comunicar, podés plantearle cuál es tu miedo, a ver cómo lo podés tratar vos como persona. Sea, ya lo planteamos recién, sea en situaciones de amorosas, sea en situaciones de trabajo, lo que vos necesites plantearle 3447 4371 78. Federico Guiot es psicólogo y psicoanalista.